este nuevo episodio de Nexos Semanal, un espacio en donde recopilamos lo más relevante que Nexos ha lanzado esta semana. Así es, yo soy Daniela. Y yo soy Cintia. Estén atentos que tras los contenidos top de esta semana estaremos teniendo una entrevista en exclusiva. Así es, en estudio tendremos a José Tello Alfaro, quien es docente de nuestra universidad y exministro de Justicia y Derechos Humanos. Así que, arrancamos. En lo que va del año, 1.600 vidas se perdieron en accidentes de tránsito. Debido a esta grave problemática, Mauricio Mendoza, Sebastián Muñiz y yo, Cintia Carmen, hemos preparado un reel al respecto. Los accidentes de tránsito en Lima siguen siendo una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Cada día, entre el ruido del tráfico y la prisa de los conductores, las calles limeñas se vuelven un escenario de choques, atropellos y tragedias que podrían haberse evitado. De acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, solo en la capital se indica que 1.668 personas fallecieron en accidentes de tránsito entre enero y julio del 2025, de los cuales la mayoría ocurrieron en zonas urbanas. La primera causa es el exceso de velocidad, tanto en la zona urbana como también en las carreteras. La segunda causa es la imprudencia del conductor. La tercera causa es la ingesta de licor del conductor y la cuarta causa es la imprudencia del peatón. Estas causas se mantienen tal cual desde hace 30 años. Las entidades de fiscalización también generan desconfianza a la ciudadanía. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las multas en el Perú pueden llegar hasta 19.800 soles por infracciones muy graves, uno de los tarifarios más altos de la región. El ATU tiene papeletas abusivas de 19.000 soles, de 5.000 soles, o sea, son unos tarifarios excesivos a nivel internacional. Entonces, ¿pero qué hacen? ¿Con eso creen que ellos van a reducir accidentes de tránsito? Al contrario, eso atrae la corrupción. ¿Por qué? Porque los coimeros ya no te van a pedir 5 soles de coima, te van a pedir 1.000, 2.000, 3.000 soles de coima. A la falta de control se le suma la ausencia de cultura vial. Aunque han existido múltiples intentos por hacer una ley que exija la enseñanza de seguridad vial en los colegios, el Ministerio de Educación no la aplica por falta de presupuesto y coordinación con los gobiernos locales. Que el Ministerio de Educación no tiene presupuesto para educación vial. O sea, en otras cosas no les interesa si aprenden o no aprenden mis niños de inicial, si aprenden mis niños de primaria, secundaria, o si se les enseña en las universidades este curso, ¿no? Ese es el problema. Para los especialistas, la seguridad vial no depende solo de sanciones, sino de educación, planificación y responsabilidad compartida. La reducción de los accidentes de tránsito depende de nosotros como ciudadanos. Sin fiscalización ni educación vial, la historia seguirá repitiéndose. Promover la seguridad vial es tarea de todos, desde peatones hasta conductores. Perú se encuentra en el Cinturón del Fuego, un área altamente. Por ello, Gerard Gorrio, Joaquín Vera e Igor García nos han preparado este video que plantea el siguiente cuestionamiento. ¿Los simulacros realmente son eficaces? Vamos con el video. El Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Educación son los encargados de organizar los simulacros correspondientes para estar preparados en caso de que un sismo de gran magnitud se presente en cualquier momento del lugar. No obstante, ¿acaso esta medida está siendo lo suficientemente efectiva para capacitar a los peruanos ante estos fenómenos geográficos? Los que participan en simulacros están más preparados que los que no participan. Mucha gente no salía porque quería seguir haciendo su trabajo, porque no le importaba o porque sus jefes los obligaban a quedarse en el sitio. Y entonces a esas personas se les declaraba muertos, ¿no? En el conteo final. Uno de los factores destacados es la falta de una figura de autoridad que impulse la participación de los simulacros fuera de las empresas e instituciones educativas. En los hogares hay una presencia menor de sus ensayos. Además, el miedo al riesgo no se queda atrás. En tu casa, con tu familia, depende de las edades, depende de las relaciones, cómo vas a hacer, quién se pone nervioso, a quién calmas, con qué lo calmas. Tienes mochila, tienes preparación, tienes zona de evacuación y ese miedo hace que no quieras hablar de eso, no quieras tocar ese tema, no quieras resolverlo, no quieras imaginar. Pero justamente si te dan dando miedo, lo tienes que hacer, porque es una situación que va a pasar. Gracias a las campañas elaboradas por INDECI, la participación nacional en el último simulacro del 15 de agosto alcanzó el 63%. Un avance, pero con espacio para mejorar. En los distritos más vulnerables, la situación es más crítica, como en Villa El Salvador. Es por muchos factores en realidad. No todas las municipalidades le dan quizás la misma prioridad al área de gestión de riesgo de desastres como otras, ¿no? Hay otras que carecen de bastante personal, de recursos. Entonces, con poco personal
no se puede llegar a tanta población. Tiene que ver un poco del compromiso quizás de los funcionarios o de poder darle la mayor importancia a esto. A pesar de ello, su distrito fue reconocido con el premio Tato por su gestión de riesgos, pero en muchas zonas, las viviendas siguen en áreas de alto riesgo o mal construidas. La prevención sigue siendo el único camino para reducir la vulnerabilidad. El miedo que sentimos ante un movimiento telúrico debe ser el impulso para prepararnos ante la posibilidad de uno. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, está siendo investigada por el caso Rutas de Lima. Por ello, Matías Illescas y Rafael Ortega nos han preparado este reel que explica en qué consiste su caso. Vamos con el video. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha vuelto a presentarse ante el Poder Judicial por un juicio al que la Fiscalía solicita 29 años de cárcel. La acusación indica presunto lavado de activos y cohecho pasivo propio, señalando que recibió aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a cambio de beneficios municipales, como por ejemplo los contratos de Rutas de Lima. Sin embargo, ¿sabes de qué se trata? 2013. Susana Villarán, en aquel momento alcaldesa de nuestra capital, firmó la concesión Odebrecht Rutas de Lima para administrar 115 kilómetros de vías principales de la ciudad, incluyendo la Panamericana Norte y Sur, por 30 años. El compromiso de aquella inversión era de 449 millones de dólares. El precio de los peajes que tenían la promesa de modernizar las vías y aliviar el tráfico comenzó costando 3 soles. 2015. Durante la vuelta a la alcaldía de Luis Castañeda Locio, su gestión modificó la naturaleza del contrato a través de actas de acuerdo. El problema es que estos cambios se realizaron sin la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas ni de la Contraloría. No se contó con el debido control técnico y administrativo ni la transparencia necesaria. 2016. Ya en medio del estallido del caso Lavallato, las investigaciones revelaron que Susana Villarán habría recibido aproximadamente 3 millones de dólares en sobornos. Estos pagos estaban principalmente relacionados con la financiación de las campañas políticas en contra de la revocatoria de la exalcaldesa en 2013 y su fallida reelección en 2014. 2018. Con la llegada de Jorge Muñoz a la alcaldía de Lima, uno de los principales problemas con los que tuvo que lidiar fueron las consecuencias de las contrataciones de Rutas de Lima. Para aquel año, el precio de los peajes superaban los 5 soles y recibía múltiples críticas por ser un espacio por donde pasan 250.000 vehículos diarios. La situación fue tal que el burgomaestre planteó un arbitraje para pedir la nulidad del contrato, dado el caso de corrupción que venía desde el inicio. Sin embargo, el pedido fue desestimado por falta de pruebas. 2019. Inició el proceso de investigación contra Susana Villarán por los aportes irregulares. La investigación concluyó con órdenes de prisión preventiva, aunque esto cambió finalmente a prisión domiciliaria. 2025. Actualmente los peajes siguen en alza. Ahora el juicio oral de Susana Villarán ha comenzado y este avanzará en la medida en que las sesiones se den con los testigos clave. ¿Cuál será el futuro de este juicio? El caso se encuentra en etapa de juicio oral. Estaremos atentos a cómo se va desarrollando. Y nos encontramos nuevamente aquí en el set de Nexo Semanal, donde el día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es la coyuntura nacional, en la que nuevamente nos encontramos en una crisis política, institucional y social, y por la que vamos a hablar con el profesor José Tello, que es abogado y exministro de Justicia. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y es un gusto enorme estar acá en Nexus. Muchas gracias, profesor. Yo quería comenzar preguntando acerca de lo que ha pasado en esta última marcha que se realizó el 15 de octubre, en la cual hemos visto algo bastante diferente, pero que ya nos venían avisando las encuestas, y es el rechazo de la ciudadanía hacia la clase política. Hemos visto que las estadísticas han pasado a convertirse en ciudadanos en las calles, y esto que ha sucedido en la última manifestación en realidad ha sido un camino de varias semanas que cada vez ha ido aumentando de población. ¿Es posible mantener al gobierno de Gerí cuando este rechazo es tan grande, o se va a necesitar la presencia de un nuevo personaje político que pueda apaciguar el rechazo? Es una posibilidad que no se descarta, Rafael, o sea, definitivamente puede darse esa situación de que hay un recambio, pero no es el momento adecuado aún, por lo menos en la temperatura medida en el Congreso de la República, tras evaluarse una censura a la mesa parlamentaria. Bueno, todavía no se ha logrado llegar a este entendimiento entre los congresistas. Creo que la calle más bien va a seguir presionando, podría decantar más adelante en dos situaciones, en que se calma la calle, normaliza la calle, no pasa nada,
y lo viví cuando me tocó ser ministro de Justicia con la presidenta Boluarte, o simplemente la calle logra el efecto Manuel Merino Lama y sacan a Geri. Porque el Congreso ya no podría, digamos, tomar ningún tipo de acción protectora, o sea, ya tendría que recular y sacar a Geri. Como ha ocurrido también con Dina Boluarte, porque literalmente la labor del presidente Geri va en función ¿a qué? A que en el cogobierno, con el bloque democrático que maneja el Parlamento y le da soporte al gobierno de Dina Boluarte, con ese cogobierno ha habido mucho agotamiento. Entonces, de alguna otra manera, también problemas en distintas entidades públicas. Lo que uno puede advertir ahí es de que como que Geri llega para hacer un recambio natural y ser aquel que apaga la luz en lugar que lo vaya a hacer Dina Boluarte. Porque si Dina Boluarte lo hacía el 28 de julio del año 2026, iba definitivamente a quizás darse una situación complicada con el nuevo gobierno. Preferible es que de ese cogobierno entre ejecutivo y legislativo, ¿ya? Vaya un representante, maneje el ejecutivo, entregue el ejecutivo a quien gane la elección del 12 de abril del próximo año. Punto 1. Punto 2, reivindicación. El propio José Geri Orey quiere reivindicarse. Tiene problemas de imagen, cuestionamientos, y bueno, es una oportunidad única para poder, o sea, cambiar eso. Vemos, por ejemplo, comunicacionalmente está siendo muy asertivo, comunica muy bien, se le ve sencillo, ha roto el estereotipo del presidente de la República, digamos, con saco y corbata, se le ve muy al estilo Martín Vizcarra, con jean, con camisa blanca, incluso asistiendo a ceremonias oficiales, lo cual llama la atención y en algunos casos hasta genera cierto fastidio con algunas personas quizás más conservadoras en cuanto a las formas, ¿no? Claro. Que prefieren un presidente más acartonado. Pero más allá de eso, yo creo que él, o sea, era un... gano mucho o pierdo muy poco. Porque, ahora, si me permite redondear la idea, él no puede, o sea, darse el lujo de no hacer bien las cosas. Y hay un punto adicional, que con eso ya justamente quiero terminar este breve análisis, que es el hecho de que tiene que ayudar electoralmente a las fuerzas políticas que están muy desacreditadas en el Congreso de la República ahorita y ante la población. O sea, partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, mismo Somos Perú, Podemos, Perú Libre incluso, que también forma parte de este grupo, necesitan oxigenarse en cierta medida. Necesitan tener un poco de paños fríos para poder ir a las campañas electorales, que ya tienen a sus candidatos presidenciales y candidatos a diputados y senadores también ya listos. Y bueno, o sea, a punto de la primaria, luego ya la prescripción. O sea, hay una etapa, digamos, de ya 6 meses por delante que son muy necesarios de que se lleven en la mejor performance. Entonces yo creo que son 3 cuestiones, como te digo, que afinan muy bien con el tema del gobierno ahora de transición de José Geri. Pero ¿qué beneficio podría traerle la aparición de José Geri a los partidos si es que este apareció con 11.000 votos, siendo execitario de Martín Vizcarra? ¿Es realmente positivo para una democracia representativa que el presidente de la República sea una persona con tal perfil? No, no tiene mucho nivel de representatividad. O sea, eso es clarísimo. Él literalmente también, incluso para llegar a ser presidente del Congreso, ha sido todo un tema de componenda política. Obviamente la señora Patricia Lee, que es la presidenta del partido Somos, tiene un poder de negociación y ha logrado que eso se concrete, ¿no? Entonces, considero que no es un problema el factor representación, pero sí me parece importante que él agarre y que, ya estando en el cargo, trate de reinventarse. En este camino que menciona de buscar una nueva forma de ejercer su cargo, aparece el Gabinete de Reconciliación, que fue la promesa que demoró más o menos 5 días en poder realizar. Pero ¿qué tan positivo es para la reconciliación, precisamente, que el presidente del Consejo de Ministros tenga comentarios negativos hacia las manifestaciones como la que hubo el 15 de octubre? No es positivo. Hay que tener un nivel de empatía, pero también me pongo en su lugar y podría entender cómo lo percibe, ¿no? Porque a nosotros nos tocó también tener una solada golpista, luego que justamente Dina Boluarte asume el gobierno, y tuvimos que enfrentar situaciones muy duras.
se ha perdido una vida humana, eso nunca debe ocurrir. Sin embargo, nosotros tuvimos decenas de muertos que se dieron durante estos procesos de convulsión social en diferentes ciudades del interior, en la propia Lima, y que definitivamente pues es algo que hay que en una sociedad siempre sopesar, ¿no? No podemos tener periódicamente este tipo de crisis en las cuales se vaya hacia ya la violencia y hacia la par de la vida humana. Creo que el comentario del primer ministro no es lo más acertado, no es lo más empático, pero es algo que también refleja un poco lo que mucha gente percibe, ¿no? Si estamos bien de gobierno, déjenos gobernar. O sea, no es que nosotros, como se dice, estemos poniéndose al lado de ellos, estemos ahí por obra y gracia, o sea, porque lo deseamos. Hay un orden constitucional y se está tomando, como se dice, ya el toro por las astas desde el Ejecutivo. Y de aquí mirando hacia el 2026, ¿qué solución cree que se podría tomar para poder tratar de resolver un poco este problema que ya es una crisis que cada vez está creciendo? Bueno, se tiene que tomar medidas muy concretas, ¿no? Básicamente lo que ha establecido el propio gobierno de José Geri Oré, que es seguridad, garantizar un proceso electoral transparente, con neutralidad por parte del Ejecutivo, algo que el gobierno de Boluarte estaba perdiendo, ya se estaba metiendo en la elección prácticamente hablando de determinadas candidaturas, pésimo mensaje. Y bueno, este es el punto, terminar las obras que estén para ya entrega, ¿no? Porque no hay mucho tiempo para iniciar grandes proyectos, pero sí por lo menos para poder finiquitar y inaugurar algunas obras que sean pues de interés de todos los peruanos en diferentes regiones. La derogación de algunas leyes que están solicitando los manifestantes podría ser también una... Eso yo lo veo en el paquete de la seguridad. Habría que evaluar si es que hay un impacto importante y tomar medidas ahí al respecto. Yo creo que sí. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias, por su Rafael. tiempo. Un gusto. Eso ha sido todo por hoy y pasamos con las conductoras. Y así hemos llegado al final de Nexo Semanal. Esperamos que les haya gustado este repaso por los contenidos más relevantes de la semana. Recuerden que todos estos contenidos y muchos más pueden encontrarlos en nuestra web y en las redes sociales que se las estaremos dejando por aquí abajo. Nos vemos la próxima semana en Nexo Semanal. Bye.